los aprendizajes más difíciles para todo ser humano es darse cuenta que nada es para siempre, ni los seres que amamos o las cosas que poseemos estarán siempre a nuestro lado. Es natural pensar que nada puede ayudar a alguien que pasa por un momento tan difícil como la pérdida de un ser amado, y es que cada pérdida tiene su propio contexto y produce un dolor distinto. Es ahí donde cobra gran importancia la tanatología, una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a acompañarnos en esta interesante plática para conocer un poco más sobre esa compañera de la vida, muchas veces incomprendida, la muerte. Conozcamos juntos qué es la tanatología. Gracias por continuar con nosotros. Les invito a leer el Diario de Chiapas, nuestro periódico. Hoy tenemos unos temas también muy importantes. Se habla de si es un éxito el plan IMSS Bienestar. Léalo y usted tome sus conclusiones y sus análisis. También informa el secretario de Salud, el doctor Pepe Cruz, de que se ha instalado un plan para prevenir el suicidio en nuestro estado, que es el primer plano, la primera instancia, el primer estado en que se aplica este programa, el cual es muy importante, que va muy ad hoc con el tema de hoy. Yo soy el doctor Jorge Cisneros, amigo de ustedes de Clínica Numedics, doctor Humberto Hernández Rojas, amigo Clínica Santa Cecilia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos en Conciencia Médica, gracias mi queridísimo Jorge, y traemos pues el compromiso que hizo nuestro maestro, el doctor Gómez, para estar con nosotros en el tema. Hablamos la vez pasada de conciencia médica, y de ahí nos sale el tema de hablar de tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Para qué nos sirve? Ya vimos la cápsula, y la cápsula nos dice que es la ciencia o el área que estudia sobre la muerte. Pero no solamente eso, también nos acompaña en el duelo, también nos acompaña, por ejemplo, que terminas con tu pareja, que terminas con un trabajo y te sientes deprimido, puedes acudir con el tanatólogo, que es el experto en ayudarte, y ahí veríamos la diferencia, ¿verdad, maestro? Lo que es la psicología, y el psicólogo y el tanatólogo. Bueno, pues tengo el orgullo de presentar al doctor Pedro Gómez Juárez, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestría en docencia en Ciencias de la Salud, doctorado en Educación, catedrático de Anatomía en la Facultad de Medicina de la UNAM, secretario académico de la UNACH y también de la UNICACH, ¿verdad, maestro? Sí. Profesor de Bioética en la Facultad de Medicina Humana, UNACH, y de la Guardado Chávez. 42 años formando médicos en todo el estado, una institución, y pues ya merece un nombramiento de honoris causa, le dije la vez pasada. Pues el programa es suyo y vamos a hablar sobre la tanatología, que en 1908 un ruso le dieron el premio Nobel por haber formalizado qué era la tanatología y en qué nos podía ayudar, en qué rubros de nuestra vida puede estar presente. Bienvenido, maestro, de su programa. Gracias, doctor Hernández, gracias, doctor Cisneros, por la invitación. Es un honor y un placer, además, estar con ustedes conversando este tema tan exquisito para la práctica médica, y gracias a nuestra audiencia que, pues, como siempre, está también pendiente de estos programas, de estos temas que son muy relevantes. El tema de hoy, con respecto a la tanatología, nace precisamente de esa curiosidad y de esa orientación que pudimos nosotros apreciar en la sesión anterior de Conciencia Médica. Lo que podemos comentar ahora es que el trabajo del médico pues no se limita solo a mejorar la salud. Hoy la medicina mexicana se viste de gloria en cuanto a que tiene dentro de su organización en los hospitales áreas específicas para la atención de estos pacientes que tienen problemas y que se encuentran en una etapa
de la vida bastante complicada, sobre todo aquellos pacientes que están de la vida en un tránsito hacia la finalización de estas. A veces no nos gusta hablar de muerte a los médicos, casi nunca nos gusta hablar. Nosotros aceptamos a la muerte como un hecho natural, pero no por eso se piense que no la sentimos como tal. No estamos deshumanizados ni despersonalizados como a veces se nos ha querido ver en algunos comentarios que se hacen cuando observamos este tránsito de una manera muy objetiva y a veces con diversos aspectos para cada paciente. Porque bien lo dijo el doctor Hernández y lo dijo también en el principio la exposición que se hizo. Tenemos a un paciente ahí que tiene un problema que puede ver con su salud mental, con sus derechos que como ciudadano de un país ha adquirido, con su problema orgánico, que quizás sea el que le esté en ese momento provocando toda una serie de problemas biológicos, pero también con una espiritualidad y una trascendencia como humano que tenemos que entenderla. Esto es lo complicado muchas veces de nuestra profesión, entender esta integralidad del ser humano. Eso es la tanatología, observar y entender la integralidad del ser humano en todas sus manifestaciones. Por eso, en este tipo de servicios que se aplican ahora en los hospitales, la tanatología se auxilia de la terapia psicológica, se auxilia también de algunos otros terapeutas de otras áreas y sobre todo también de la medicina paliativa, que dentro de su expresión tiene que ver más allá de él cuando ya no se puede hacer mucho en forma biológica, pero tiene que ver con esa situación de integralidad que he mencionado. El tema es importantísimo, pero yo me voy a ubicar en el lado de los niños. ¿Cómo decirle a un niño o no decirle nada que su papá o su mamá ya están a unos días de fallecer? ¿Cómo trabajar esos niños para que acepten ese paso tan cruel para él, no? Sí, esto es verdaderamente complicado para quienes en su momento no manejan algunos aspectos de la comunicación en forma apropiada. Cuando uno se quiere comunicar con alguien hay que entender lo siguiente. Hay emociones, hay estados de madurez muy específicas en los diversos grados que vive la persona, en los diversos niveles de su desarrollo. Un adolescente, por supuesto, tendrá un sentimiento de agotamiento y de avasallamiento que a veces va mucho más allá de lo que uno espera, y a veces el adolescente, estoy pensando en la docencia, el adolescente pues quiere inclusive también acompañar a su familiar. O en ocasiones el adolescente se siente acabado en su forma de expresar porque dice, ya no quiero, doctor, que mi familiar, que mi padre o que mi madre o un hermano sufra. Ya, que se muera, doctor. Y esa explicación, que se muera, no está pensando en él como una persona negativa en su momento. Está pensando con la emotividad, con la emoción que es lacerante para él y que lo que quiere decir exactamente es, no quiero verlo sufrir. Quiero verlo ahora estar en otra condición. Claro está que muchas de las cuestiones que el adolescente o alguien que no es adolescente, es un escolar, está padeciendo en ese momento, tiene que ver, por supuesto, con la moralidad que en el seno familiar ha aprendido, ha interiorizado. No es todavía un sujeto que tenga una personalidad muy bien definida. Tiene todavía un temperamento y un carácter que le permite expresar a veces en forma brusca, en forma poco exacta, aquello que lo está lacerando. Pero sí tiene estos principios y algunas veces la expresión de él es, doctor,
ya nos tocó, ya nos tocó, ya nos toca, es decir, esa expresión como la de un anciano, no hay nada que hacer, doctor. Estas expresiones encierran toda una vivencia que el médico tiene que entender cuando examina estas emociones. ¿Cómo abordar este tipo de situaciones? Habría que ver primero, ¿quién es la persona que está en un problema así en cuanto a el tránsito de la vida hacia la muerte? ¿Es el jefe de familia? ¿Es una hermana? ¿Es un hermano? ¿Es un tío? ¿Es la mamá? Depende la característica de quien está falleciendo. El adolescente o el escolar expresa también sus sentimientos. ¿Quién dice que esto no suceda? Pero hay una situación más característica. Un lactante. Sí. Caray, un lactante. ¿Pero cómo se va a expresar un lactante? Pues las investigaciones han establecido que los lactantes se deprimen. Es decir, causa depresión en el lactante. Y el lactante está, por supuesto, de acuerdo al término expresado, está en la lactancia, está alimentándose y con un placer en sus características orales por la alimentación misma. Pero empieza a manifestar una desviación de estos placeres y se deprime. Y esto se tiene que entender cuando una madre también está en una situación desafortunada, con una emoción complicada y le está transmitiendo al lactante en eso que llamamos nosotros alojamiento conjunto, una sensación diferente. El alojamiento conjunto tiene que ver con una emotividad única. Ahora aquí hay un separamiento de emociones y ahora cada quien genera conductas que tienen que ver con ese comportamiento. O sea que sí, vamos pensando también en lo del embarazo, ¿no? Si ella está con problemas de depresión, con problemas económicos, también le va afectando al bebé, al producto, digamos, ¿no? Si no corrige la madre, su comportamiento le afectará, sobre todo en el primer mes de nacido, que es cuando empieza la fase oral, aquella fase que se nos habla mucho de que Freud establece algunas situaciones de ese comportamiento placentero en la búsqueda del alimento del lactante hacia la madre en el primer mes, en el segundo mes. Habrá esa separación en el alojamiento conjunto muy brusca, en su momento la madre pudiera estar sufriendo o tener un duelo. Encima el duelo es lastimoso, el duelo provoca características que son complicadas en cuanto a lo placentero que debe de ser la vida, y entonces provoca distanciamiento con las personas en las que tiene que establecer esa condición. Y esto nos da mucho tema y mucho que pensar, porque hay muchas cosas que se está descubriendo gracias a la ciencia, ¿no? Y a la experiencia y al conocimiento. Y vamos a ir platicando de esto después del siguiente comercial. Bueno, continuamos con el tema importantísimo y recuerde que estamos en Conciencia Médica con el doctor Pedro Gómez Juárez con el tema tanatología, un tema importantísimo que muy poca gente le gusta tocar en familia. Y pues degustando un café riquísimo del café Chiapas Street Black de la finca San José en Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango, Chiapas. Doctor, yo le tengo una pregunta que acaba de suceder hace poco. El hijo de Maribel Guardia, una de las artistas muy famosas acá en México, de la noche a la mañana lo anuncian que tuvo un infarto cardíaco y que ella no estaba en un espectáculo, haciendo un show, y la avisa, creo que su esposo: oye, fíjate, Maribel, que encontramos muerto a tu hijo, ¿no? Y la gente de la prensa se le viene encima a ella, y ella no sabía qué hacer, cómo actuar, el shock en que estaba en ese momento. ¿Cómo pudiéramos catalogarlo, su acción de ella? Bueno, no es tan sencillo, habría que tener muchos datos, pero más datos que los que se nos comenta. Hay cosas que en este medio, en el medio en el que viven ellos, nosotros desconocemos. Sin embargo, hay que entender dos cosas.
La tanatología y la medicina paliativa no solo ven al paciente, sino también a la familia. Aquí tiene que haber una relación intrínseca para poder determinar qué tipo de apoyo se necesita. Un terapeuta familiar, un psicólogo con diferentes orientaciones, un médico específicamente orientado a esto dentro de la medicina familiar. Bueno, en fin, pero hay dos cosas que se manifiestan en la enfermedad o en la muerte. La familia o claudica o se agobia. La familia es agobiante. Por ejemplo, nosotros vemos casos de cuando alguien muere, la familia vive pasando de un lado a otro, queriendo hacer sentir la solidaridad que priva entre ellos, queriendo hacer sentir la directriz que se tuvo de esa persona que falleció con respecto al estatus de la familia misma. Y la otra es claudicar. Claudicar, negar. Negar y negar. Y no sé cuáles serían las dos expresiones que sucederían en este caso. Quizá hubo en momentos cierta negación para todavía transitar a ese espacio de dolor, porque el duelo fue tan... Quizá el duelo era de largo plazo, es decir, ya venía casi sintiéndose que alguien podía fallecer, porque tenía algunos problemas. Me pareció haber escuchado eso en alguna ocasión, que había algunos problemas que lo llevaron después a morir. Pero la familia en su momento se agobia en cuanto a que ya no sabe qué hacer para poder manifestar el dolor, para poder manifestar las características de inquietud. O bien claudica y dice, no quiero ver a nadie, por favor que no quiero hablar con nadie, ya en su momento lo haré. ¿Por qué claudica? ¿Por qué se agobia? A veces la familia siente pena aunado al dolor. Si un familiar fallece de una situación que la sociedad esté identificando como con cierta pena, con cierto morbo, o que ya te diste cuenta que como su conducta era así, ¿cómo crees? Había que... Entonces la familia claudica y dice, nadie diga nada, todo mundo se callará de esto, ya sabremos manejar las cosas. Pero cuando no ha sucedido esto y cuando las condiciones son otras, la familia empieza a dar explicaciones. ¿Qué cosa hizo para apoyar? ¿Qué cosa hizo para poder hacer que los últimos momentos fueran los de mayor armonía y los de mayor felicidad de una persona? Entonces, hay dos momentos. Esto no se puede entender ahora, pero con sensatez, con mucha sensatez. ¿Qué es lo que los médicos hacemos en esta situación? Guardar silencio. Sí. Guardar silencio, que es la forma más extraordinaria de respetar la condición de la familia ante cualquiera de estas dos situaciones. Finalmente alguien ya no está en este mundo y a ese alguien hay que brindarle todo nuestro respeto. Valores que a nosotros se nos han inculcado. Y decimos nosotros, creo que la discreción, creo que el escuchar sobre la familia es lo que a mí me conviene. Surgen aquí cuestiones muy irrelevantes, como un médico que diga, tienen que ser fuertes. ¿Tienen que ser fuertes? Dile a alguien que tiene un familiar que ha fallecido y decirle, tiene que ser fuertes. Ya vendrán mejores momentos. ¿De qué momentos me está hablando este individuo?, dirá esa persona. ¿De qué fortaleza me está hablando cuando siento yo que todo se ha derrumbado dentro de mí? Esa es la situación. ¿Cuál es entonces la mejor situación que debemos nosotros expresar? El silencio, guardar silencio. Es la mejor situación de dignificar este proceso en ese momento. Ya habrá momentos, quizá después. ¿Y cómo, en el campo de nosotros como médicos, cómo expresarle a la familia cuando se nos muere un paciente? Yo recuerdo mucho cuando yo era estudiante de medicina, y en el 85 me mandaron a Ensenada, y estaba atendiendo un paciente de sangrado de tubo digestivo, que en ese entonces se ponía agua fría, se secaba, y ese era el tratamiento, ¿no? Y éramos 3 que nos turnábamos, ¿no? Y fallece el paciente, y me dijeron, te toca ir a avisarle a la familia que falleció. Tenía 18 años.
17, 18 años. ¿Cómo le hago? O sea, me mandaron así. ¿Cuál es la mejor forma para acercarse a un familiar, a una persona, o a cuál dirigirse para decirle, oiga, su familiar falleció? Una situación es real en nuestro medio. Y lo voy a poner de esta manera. 1 de cada 10 médicos está preparado para dar una mala noticia. 1 de cada 10, y estoy quizá aventurándome mucho en 9 menos. Quizás sean muchos más. La mayoría de nosotros, cuando no tenemos esta situación tan compleja, esta vivencia tan compleja, decimos a alguien, como le tocó a usted, doctor Cisneros, vaya, avísele que falleció el paciente. Pero nunca te han dado una técnica para hacerlo. Nunca te han dicho cómo se va a hacer, porque en la Facultad de Medicina, cuando somos preparados nosotros, nos enseñan muchas cosas para vivir, pero no nos enseñan cómo morir. ¿Cómo se muere? No nos enseñan. La muerte, a través de todo ese proceso que vive el paciente que ha fallecido, es el mejor regalo que te da en la historia de vida de él, y lo tienes que entender. Todos se mueren en forma diferente. Entonces uno dice, bueno, voy a ver, ¿y quién es el fallecido? ¿Es el jefe de familia? ¿Es un bebé? ¿Es una mujer? Y de acuerdo a la estructura de quién se murió, tienes que empezar a visualizar cómo vas a dar la mala noticia. Generalmente escoges a 2 personas en una cierta técnica, 2 personas que son las más allegadas y las que están siempre en contacto con el paciente, las más cercanas. 2 personas. No escoges a todos y le dicen, vengan todos acá porque les voy a anunciar. Y tampoco lo gritas desde la puerta. ¿Quién es el familiar de fulano y tal? Es que ya falleció, porque se hace esto un verdadero problema. Entonces se escoge un lugar apartado, un lugar donde existan sillas como estas y no digamos, una mesa. Sin mesas. Si es posible hacerlo así en un consultorio, es apropiado. Todos sentados, pero el médico antes de entrar habrá de observarse. ¿Estoy peinado? ¿No tengo el cubrebocas del quirófano? ¿No tengo la bata del quirófano? Tengo un traje ahora expresivo de limpieza. No se presenta con sus guantes ni con las cosas que está utilizando, bañados de sangre o manchados. No, se presenta sobriamente sentado, tiene una imagen de serenidad. Muchas veces, y eso sucede a veces con nuestras compañeras médicos, que se encariñan mucho, en el término encariñarse con un paciente niño, por ejemplo, y falleció, y ellas están llorando también, y quieren dar una mala noticia así. Pues no, esto va a ser muy conflictivo, tiene que ser otra persona. Entonces la persona que llega ahí empieza a hablar. Se despoja de su teléfono el médico o lo apaga. No, es prudente que en medio de algo tan... ¿sí? Recibas una llamada y espéreme un ratito, voy a contestar. No, bueno, la cuestión es que se despoje su teléfono y empieza y les expresa acerca de lo que ha sucedido y que se establecieron las mejores condiciones para que, de acuerdo a los conocimientos que se tienen en la medicina y lo que se pudo hacer, pues pudiera avanzar. Sin embargo, el familiar, por sus características personales, no pudo responder afortunadamente a estos eventos, por lo que ha fallecido. Se espera así, después de la noticia, que la familia interrumpa con un grito o un llanto. Es más, pueden tomarte de la solapa y decirte, no es cierto, doctor, dígame que no es cierto. Y tú te conservas sereno, no te pones en el mismo nivel de angustia del paciente. Todos sentados. En ese momento, alguien puede pararse y no sería el médico, sino uno de los familiares, y se le invita a sentarse. ¿Qué es lo que ve el médico en este momento? El médico está pensando en que alguien puede colapsar. También puede colapsar, se puede desmayar, puede tener un problema anímico complicado, y entonces él tendrá que brindar otra atención. Ahí está la situación, ahí empieza. Los pacientes empiezan a gritar, empiezan a decirte, dígame que no. No hay que comentar palabras como, por ejemplo, una pareja perdió un bebé, pero tiene otro, y le dices tú, no se preocupe, están muy jóvenes ustedes, ya tendrán otro bebé. ¡Qué complicado es eso! Eso es muy complicado. O bien el médico que dice,
con tal de amainar un poco, dice, yo también tengo un hermano y falleció sé lo que siente usted. Te diría el paciente, no sé, doctor, no sé, no sabe usted lo que siento yo. Esa es la situación. El médico es necesario que calle. El juramento hipocrático nos invita a esto: callaré todo aquello que vea y que vea y que a través de mis sentidos perciba. Es decir, el secreto profesional. Aquí no solo va el secreto, va mucho más allá en cuanto a esa relación intensa que se establece con alguien que acaba de fallecer y sus familiares. La familia nuevamente volverá a manifestarse, porque casi siempre sucede este fenómeno. Se manifiesta una vez y uno empieza a decir, ¿se siente usted bien? Y la familia empieza otra vez llora. Hay que dejarlos gritar. Es más, pueden ser hasta groseros, digamos, en el lenguaje, pero no es nuestra condición en ese momento calificar este tipo de situaciones. Hay que observar. Y en su momento llamar a la enfermera y decirle, regreso, voy con un paciente. Perfecto, doctor. El tema, y está muy bien explicado, y es muy cierto, que nos pueden insultar, pero eso lo vamos a ver en la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros en este gran tema, tanatología. Y antes les mandamos saludos a Antonella Herrera, excelente tema. Lupita Reynoso, saludos, está viendo el video. Flor de Jesús Rojas, saludos. Alejandro Ramírez, saludos al maestro Gómez Juárez, una institución, ya lo hemos comentado también, una gran institución. Israel Alemán, saludos Israel. Oscar Rivera, lujo de invitado, saludos al maestro. Rocío Morales, saludos doctor Pedro. Alejandro Gómez, excelente tema, dignificar la muerte de nuestros pacientes. Es parte de la atención médica, saludos doctor Pedro, excelente ser humano y mejor maestro. Azalia Cedas, un saludo al doctor Pedro Gómez del segundo D de la FACMED, la Facultad de Medicina. Excelente tema, felicidades doctor Pedro Gómez. Aura Bello, excelente invitado, orgullosa de ser su alumna, doctor. Delia Rocher, muy interesante, doc, un saludo de parte de la facultad. Emily Serrano, saludos, doctor Pedrito. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y antes de entrar al aire, estábamos platicando de qué es lo que pasa cuando estamos en terapia intensiva. A los médicos que están en terapia intensiva, las situaciones que hay es más fácil o es más frecuente, no es que sea más fácil, perdón la palabra, es más frecuente que haya excesos, ¿no? Se vuelve uno menos humano. Sí. Pues no precisamente eso, pero creo que en el trabajo médico hay estas condiciones de yo sé y sé lo que hago. Y lo que hago está bien hecho, ¿no? Y uno dice, esto a mí me llena de satisfacción y uno se va a descansar con esta situación. Creo que hice las cosas bien hoy. Ahora viene el cambio de guardia, y en el cambio de guardia, una guardia le dice a la otra guardia, hay 10 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, mira, te los entrego así, todos están bien, están vivos, espero que te vaya igual que a nosotros y que puedas hacerlo mejor. Parece un reto de decir, si nosotros hicimos lo nuestro y está haciéndose bien, esperamos que ustedes hagan lo suyo y también... Y entonces se inicia algo que en nuestra práctica médica no es muy conveniente. El ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica en su momento. Y entonces el responsable de la guardia dice, bueno, tampoco a nosotros, y los compañeros de la guardia, así que vamos a estar muy vigilantes de que también a nosotros no se nos va a ir nadie. Así que vamos a ver... Y empiezan a obstinarse con todos los procedimientos terapéuticos para entregar una guardia sin problemas de alguna muerte de algún paciente. Entonces dicen, bueno, ya ven, aquí estamos nosotros también. Vaya, un aplauso a esta guardia que no se fue nadie. Sí, pero el paciente que está ahí ha sido escuchado, cómo se le está observando. La familia ve esto con preocupación a veces y dice, gracias doctorcitos, gracias, está ahí, sí, pero los médicos no han explicado de que se ha llegado ya al límite
al límite de lo que tolera el cuerpo humano con sus funciones para poder proseguir en esta situación y los médicos estamos en una obstinación de alargar el proceso de morir. Aquí hay un problema entonces en cuanto a que nosotros, como dije antes, nosotros aceptamos a la muerte como un proceso natural. No es una lucha de poderes entre nosotros para decir, a mí no se me muere nadie y a ti sí se te mueren muchos. No, no se trata de eso. Se trata de establecer las mejores condiciones humanas y científicas, y en su momento hasta como decía uno de los personajes más extraordinarios de la medicina, como quien establece en la Universidad de Oxford la medicina más humanística que otras, el arte y la ciencia, ¿sí? Decía, bueno, debemos de ver que la medicina es un arte, pero que también es una ciencia de la probabilidad, es un arte, etc. La cuestión es que necesitamos nosotros establecer las mejores condiciones, sí, para el paciente, pero sin querer nosotros establecer las condiciones de muere cuando yo deje de hacer las cosas y va a vivir cuando yo establezca el mejor procedimiento para hacerlo así. No es una lucha territorial, es una característica humanística que tiene que ver con ese humanismo que en muchos lugares se ha hecho pedazos por tanta aplicación tecnológica sin propiedad de que algo vaya a suceder, bueno, sino a veces solo para probar muchas cuestiones. Y que me disculpen algunos compañeros que yo les exprese así, pero en muchas guardias se puede observar esta situación a veces de confrontamiento, porque yo soy mejor que ustedes, y no se ve al paciente con estos tres enfoques, con la libertad, con la dignidad de su persona, con la justicia con que se le tiene que dar todo lo que nosotros hagamos, doctor, en pos de él. Hay una pregunta, dice, doctor, buenas tardes, disculpe la pregunta, ¿dónde puedo aquí en Tuxtla llevar un diplomado en tanatología? Bueno, en algunos hospitales surgen en forma, a veces, que la jefatura de enseñanza de los hospitales los implementa, en ocasiones porque ha estado bastante complicada la situación en algún momento. Yo creo que ahora con lo que el COVID nos ha dejado y una lección tan difícil de encontrar, van a establecerse en este año varios cursos de tanatología porque son muy necesarios para nuestros hospitales. Cursos de medicina paliativa en su momento y tanatología en forma extraordinaria. En México, en el Hospital Gea González, que yo sepa, es uno de los lugares donde con mayor calidad en cuanto a las características de un programa y de los maestros que en él asisten, se dan estos cursos de tanatología y de medicina paliativa. Perdón, el tema es tan extenso que nos vienen muchas ideas y muchas preguntas. ¿La tanatología la puede estudiar aunque sea una persona que no sea médico? Bueno, que no sea médico, pero sí que esté en el área de la salud con licenciatura. Con licenciatura. Y la medicina paliativa no, porque sí tiene otros alcances. Pero con licenciatura una enfermera pudiera hacerlo, aunque no sea médico, o un químico pudiera hacerlo, o un biólogo sí pudiera hacerlo. Pero sin la licenciatura, la medicina paliativa sí puede apoyar, y la medicina paliativa refuerza extraordinariamente a la tanatología como tal. Porque la tanatología habla mucho de los aspectos de muerte, pero la medicina paliativa habla mucho de los aspectos de establecer las mejores condiciones de vida en pacientes en etapas terminales. Más de actos de vida que no solo tienen que ver con el fallecimiento de las personas. Hay una regla de oro, ¿no?, que está en la humanidad. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sabemos que vamos a llegar a esa etapa final. Y como dicen en la Iglesia Católica, hay que morir para vivir. Ahí entraríamos al duelo. ¿Cómo es las características del duelo? Pero lo veríamos en el siguiente corte.
Pues ya estamos en los últimos minutos que nos queda y el tema es tan extenso, tan largo. Desde yo comentaba de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Al morir, todos tenemos que aceptar esa etapa, ¿no? Y es lo que viene el famoso duelo. ¿Cómo llevar a cabo el duelo cuando se muere, sobre todo un hijo, un padre, más que otro tipo de familiares, ¿no? Lo más cercano que es un papá, una mamá o un hijo? Bueno, sí, hay que enfatizar esto. Duelo viene del dolus, latín, dolus, dolor. El duelo provoca pérdida de la autoestima de muchos pacientes. El duelo se inicia cuando un paciente es informado de esta manera tan brusca, sí. A veces el médico, disculpe, me voy a parar, porque esta es la expresión del médico en su momento, y le dice al paciente: quiero informarle a usted, a los familiares, que no hay nada que hacer. Y se frota las manos, inclusive así, no hay nada que hacer. Pueden llevarse a su familiar porque yo ya no tengo, hasta aquí llegamos. Y esa frase y esta actitud, no hay nada que hacer, da nacimiento al duelo en la familia. Y le dicen: doctor, ¿cómo que no estará usted equivocado? Y él dice: les he dicho, no hay nada que hacer. Y cuando empieza la frase de no hay nada que hacer, empieza el duelo aquí. Y la familia dice: no creemos, doctor. Yo creo, ¿cómo es posible que usted diga que nuestro familiar se va a morir? ¿No será que...? Y él dice, a veces así dice: si no me creen, vayan con otro doctor. Porque si no me creen a mí, no tienen por qué, vayan con otro. Y hasta se enoja si van con otro. Cuando aquí se inicia una situación muy singular de los derechos del paciente, la segunda opinión. ¿Qué es lo que debe de hacer el médico cuando va a dar una noticia así para iniciar el duelo de no hay nada que hacer? Es decirle: fíjense, hemos hecho los estudios necesarios para etcétera, etcétera, y he llegado a la conclusión, de acuerdo a los estudios, de que se encuentra seriamente afectado su familiar por estas y estas condiciones. Sin embargo, antes de emitir mi diagnóstico, porque yo veo que aquí está muy complicado, les sugiero que valoremos una segunda opinión con este médico o con esta autoridad para que estemos convencidos de que hemos hecho lo necesario. El médico compromete la segunda opinión, no espera que la familia lo haga. Diga. ¿Sabe por qué? Muchas veces la familia sale y dice: este doctor ni sabe, vamos con fulano, claro, con él. Y entonces empieza a circular la familia y ahí el duelo se torna difícil. En esa circulación, pues hay muchos estudiosos que inclusive expresan esquemas de la ira, la negación en el paciente, la aceptación, etc. Pero todo es un círculo virtuoso donde el paciente empieza a enfrentar estas condiciones y la familia, cuando regresa ya en otra cuestión, en una situación, en donde plan, a veces ya regresa derrotada y dice: tenía usted razón, doctorcito o doctorcita, no le hicimos caso aquella vez, tuvimos que ir. Aquí hay un gran problema entonces, pero el problema fue iniciado por una situación que el médico, sin manejarlo, sin que haya tenido esa situación de quererlo hacer, se produjo, y entonces él no está consciente de que esto que pasó fue parte de una mala estrategia para dar esta información cuando se inicia el duelo en la familia. Ahora, lo peor viene después, cuando el médico entonces empieza a quererle ocultar algo que por derecho el paciente en pleno uso de sus facultades mentales, y si no está él en pleno uso de sus facultades mentales, la familia tiene que saber el diagnóstico, qué es lo que tiene el paciente, cómo se produjo el problema, cuál será el tratamiento que le dará, qué problemas se causarán con el tratamiento, cuál será el pronóstico. Y entonces empieza a calificar el médico a un paciente como en etapa terminal, un paciente en el que se han hecho todos los intentos para poder generarle una condición de vida apropiada en lo que le resta, pero que lo lleva finalmente ya a un desenlace
un desenlace que la familia que la familia debe de esperar, pero que el médico debe de establecer en forma apropiada, con cientificismo, con academicismo, no por tratar de proteger a la familia para no herir sus susceptibilidades, le esconda el manejo, les diga, ahí vamos a ir haciéndolo hasta que... No. El médico tiene que ser científicamente preparado, tiene que estar preparado en esto. Esto tiene que ser muy prudente, sí es cierto, pero en el momento apropiado, con las personas apropiadas, tiene que establecer las condiciones para saber cómo. Lo que no debe de hacer ningún médico es abandonar a su paciente. Porque aun y cuando esté en el hospital y le dé de alta porque se tenga que ir el paciente a su domicilio y porque ya no hay las condiciones para atenderlo ahí, el médico estará siempre pendiente a través de la comunicación con su paciente. Esto no es solamente porque su contrato como médico lo establezca así, sino es una condición de dignificar la profesión en el sentido de que estaré pendiente de ti hasta los últimos días. Y además en la familia, y ya ven que sí hay mucho que hacer, en la familia se tendrán que ver las situaciones de comunicación con ella y además de establecer en la familia todas las mejores condiciones para que se propicie la armonía, el encuentro con ellos, en fin, todas las condiciones necesarias para dignificar el proceso de morir de un paciente. No abandonarlo. Esta es una situación que en muchos casos se da. Váyase usted porque yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Claro que tiene mucho que hacer y de aquí en adelante el reto está con la familia, introducir a un terapeuta familiar a la familia cuando se está perdiendo lo que llamamos nosotros homeostasis, cuando se está perdiendo la funcionalidad de la familia porque un paciente está ya a punto de morir. Entonces, todo esto el médico tiene que estar pendiente de ello, capacitar a alguna persona de la familia para que le proporcione las medidas necesarias en casos de urgencia, establecer la comunicación apropiada. Y cuando ya murió, porque como tú dices, doctor Hernández, como usted dice, todos morimos en un momento dado. Cuando ya murió, los médicos sentimos una situación de fracaso. ¿Qué hacemos nosotros científicamente y humanamente? Examinamos en esta condición cuáles fueron los eslabones de la cadena que yo manejé en este paciente, porque la cadena se rompe cuando el eslabón es más débil. ¿Por qué se debilitó ahí el paciente? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que dejé de hacer? Y a veces dices, no se pudo porque los alcances científicos que están, para mí, no son suficientes y no lo pude hacer, pero trataré de establecer, y vas estableciendo una mejor ruta para la ayuda de este tipo de pacientes. Qué interesante, oiga, fíjese, y estamos llegando en la línea recta del programa, a la etapa final, y quisiera hacer 3 comentarios. El primero, veo que hay muchos estudiantes suyos, y qué bueno que tienen un gran maestro, el doctor Pedro, que es toda una institución, y este tema de tanatología, y si usted tiene a su hijo estudiando medicina, comuníqueselo, porque este tema nos ayuda a nosotros como una herramienta en donde apoyarnos, nos ayuda de por vida en el día a día en nuestro bien hacer médico. Aquellos que nos apasiona la medicina, nos va a servir para siempre. El segundo comentario, quiero dar mi reconocimiento al ISSSTE de aquí de Tuxtla Gutiérrez, el Hospital Belisario Domínguez. Excelente servicio en terapia intensiva, a los médicos, médicas, a las enfermeras, enfermeros, una calidad y calidez extraordinaria. Y quiero mandar una gran felicitación a mi esposa, mi Pilar, ¿verdad? Que es su cumpleaños. Te mando besos, mi reina. Y espero nos vemos. Y de parte de toda la producción, mira. También te mandan besos, Norma. Mira, toda la producción te manda este gran abrazo, gordita. Nos vamos a ver más al rato. Felicidades, señora Cisneros. Felicidades a mis alumnos también que están pendientes de esto. Gracias. Doctor, ya el último comentario que haga usted, sobre todo para la audiencia, ¿cómo prepararse exactamente para tener ese final feliz? Final feliz para nosotros los médicos. El final más feliz que un médico pudiera tener es
reconocer que está en el camino correcto de la práctica médica, de la práctica profesional en la medicina. Sentir por su propia conciencia que ha llegado el momento que hay algo que lo dignifica. Ese llamado a la conciencia cuando decidió ser médico, hoy lo está cumpliendo, hoy está diciéndole, estoy en el camino correcto y hasta el final de mis días, por ese camino seguiré. Una respuesta digna al llamado de su conciencia cuando decidió ser médico en cualquiera de las instituciones de nuestro lugar. Y por supuesto, para el paciente, pues los mejores deseos, pero sentir que su paciente ha muerto en lo que nosotros llamamos dignificando el momento tan sagrado que para ellos por la trascendencia de sus actos sucede, que es la muerte misma. Pues muy bien. Este tema es importantísimo, sobre todo el doctor no se metió a ampliar mucho sobre el duelo, porque es una de las partes más importantes de la tanatología. Actualmente también el tanatólogo no solamente nos ayuda a ver y aceptar la muerte de un familiar o de una persona muy cercana a nosotros, también nos apoya en problemas que tenemos, que nos deja la pareja, que tenemos pérdida de nuestro trabajo. También podemos acercarnos a un tanatólogo porque nos va a orientar, nos va a hacer conciencia de todo lo que nosotros necesitamos. Y pues como es un excelente maestro, es una institución, como decimos ampliamente, y le agradecemos su presencia, pues yo creo que lo vamos comprometiendo a que hable de duelo para la próxima. Bueno, estaré pendiente de todo esto, doctor. Sí, estaré pendiente. Muchas gracias por su tiempo, su conocimiento. Gracias. Transmitirlo y hacerlo llegar a nuestro público. Muy amable, doctor, y muchas gracias. Gracias. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles aquí en este canal. El próximo miércoles hablaremos de tecnología. Cirugía laparoscópica de vesícula. No se lo pierda. Y recuerde que a las 7 de la noche estaremos con Chiapas al cierre con Efraín Meneses, el Flaco de Oro. Muchas gracias por estar con nosotros y maestro, le agradezco su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable.